Ojo con Mert y Afra porque acaban de soltar la bomba del año y nadie, pero nadie, se lo esperaba. Pensábamos que ya lo habíamos visto todo con esta pareja, ¿verdad? Que si la ruptura, que si vuelven, que si un nuevo romance, un lío total. Pero ahora resulta que la razón detrás de su última, y digo última, inspiración, va mucho más allá de lo que imaginábamos. A ver, que yo lo sigo desde el principio y recuerdo perfectamente cuando empezaron a sonar fuerte. Era pura química en pantalla, no me digan que no, y luego, la vida real, boom. Que si esto, que si lo otro. Pero ahora, con lo que se ha descubierto, todo cambia. Se habla de que Mert estaba pasando por un momento complicado, de esos que te apagan la luz por dentro, ¿me entienden? Y Afra, que al parecer, le echó una mano. Pero no de la manera que pensamos. Aquí viene lo gordo, lo que nadie esperaba. Dicen que Afra, en lugar de simplemente consolarlo o darle un consejo típico, lo impulsó a hacer algo radical. Algo que lo sacara de esa espiral y lo hiciera reconectar consigo mismo. Y ese algo fue la inspiración para una de sus obras más personales. Imagínense en medio de la crisis, en lugar de hundirse, Mert cogió toda esa energía, toda esa frustración, y la canalizó en su arte. Y Afra fue la chispa. Para ser honestos, yo creía que la historia de ellos era un vaivén más de pareja famosa. Pero esto le da un giro de 180 grados. No es solo la historia de amor, o desamor, o lo que sea que estén viviendo ahora. Es la historia de cómo una persona puede impactar la vida de otra de una forma tan profunda que hasta se manifiesta en su creatividad. Es la prueba de que a veces las relaciones, incluso las que terminan, dejan una huella imborrable y productiva. Lo que yo creo que está pasando es que Mert ha encontrado una nueva perspectiva. Quizás al apoyarse en Afra en su peor momento, descubrió una fuerza que no sabía que tenía. Y Afra demostró que su influencia va más allá de lo superficial. Ella no solo fue su pareja, fue su musa en el sentido más puro, en el sentido de impulsarlo a crear desde sus entrañas. Es una locura pensar en ello. Muchos dicen que la ruptura fue definitiva, que ya no hay vuelta atrás. Pero yo sospecho que algo así, algo tan íntimo y creativo, deja un vínculo especial. No estoy diciendo que vuelvan a ser pareja, ni mucho menos. Pero sí creo que esa experiencia, esa inspiración compartida en la oscuridad, los unió de una manera que nadie puede entender desde fuera. Es ese tipo de cosas que te marcan para siempre. Y esto me hace pensar mucho en cómo las relaciones nos moldean. ¿Cuántas veces hemos estado en un momento difícil, y alguien nos ha dado ese empujoncito que necesitábamos para renacer? Mert y Afra lo vivieron de una forma súper pública, pero la raíz es universal, ¿no? Pero ahora la pregunta clave es, ¿qué creen ustedes de todo esto? ¿Creen que esa inspiración artística de Mert, tan ligada a Afra, es algo que podrá superar y seguir creando a partir de ello sin ella? ¿O piensan que fue un momento puntual y que ahora ya está en otra onda? Déjenmelo saber abajo en los comentarios.